Hola a todos los que nos ven. Hoy vamos a hablar de herencia y polimorfismo en programación orientada a objetos. Nuestro equipo está conformado por los integrantes que se ven aquí y nuestro profesor es Juan Alberto Antonio. Bueno, empecemos por decir qué es la herencia. Y la herencia es fundamental en la programación orientada a objetos, ya que nos permite heredar de una clase base o de una clase padre o una superclase, como se prefiera llamar, heredar los atributos y métodos a una clase hija, subclase o se me fue el otro nombre. Pero sí, una subclase, una clase hija. Bueno, tenemos aquí una clase base que sería el cubo. Este cubo lo podemos representar aquí, y lo podemos usar en varios ejemplos, como lo podría hacer en un juego tridimensional, como por ejemplo Minecraft. Entonces tenemos nuestro modelo aquí y a nuestra clase le podemos poner los atributos de nombre, textura, dimensión y los métodos de romperse. Esta es la clase general y la clase base que se va a estar usando. Bueno, en este juego tenemos diferentes cubos, como lo pueden ser el TNT, un cubo de agua o un cubo de tierra. Todos estos cubos tienen diferentes métodos, pero todos comparten el mismo método que la clase base, que es el romperse. Bueno, ahora vamos a ver esto en código y cómo se haría. Bien, aquí tenemos nuestro código y tenemos la clase cubo Minecraft. Así la llamamos aquí. Y bueno, aquí tenemos sus atributos que ya lo habíamos mencionado, era el nombre, textura y dimensión. También tenemos su método, que es que el cubo se rompe, ¿no? Aquí el cubo, luego se inserta su nombre y se ha roto. Bueno, empezamos con el primer cubo, que sería TNT. Al usar estos paréntesis y poner el nombre de la clase base, estamos heredando los atributos y métodos de esa clase. Entonces, esta clase TNT también está conformada, bueno, esta subclase está conformada por lo que es estos atributos, que sería el nombre, textura, dimensión. Y aquí se los ponemos, ¿no? Nombre TNT, textura rojo, dimensión pequeña. Y agregamos un método nuevo, que sería el de explotar, ¿no? La TNT explotado. Lo mismo para la subclase de agua. Hereda todos los atributos y métodos, y también puede hacerse que el agua esté fluyendo. Para tierra aplica lo mismo. Bueno, aquí creamos las instancias de cada tipo de cubo. Entonces aquí es cuando vemos actuar a las subclases por sí solas, pero lo que nos interesa es que todas estas clases han heredado lo que son la capacidad de tener un nombre, una textura y una dimensión, y también el método, que es romperse. Si nosotros ponemos aquí tnt.romperse, estamos llamando a ese método que va a hacer que se ejecute ese método dentro de nuestro cubo. Por ejemplo, aquí en TNT no tenemos definido ningún método que diga que va a hacer que el cubo se pueda romper. Sin embargo, como ya hemos heredado los atributos y métodos de la clase padre cubo Minecraft, entonces si nosotros llamamos esto de tnt.romperse, sin problema se va a ejecutar. Y vamos a ejecutar el código. Y aquí está, ¿no? Todas las acciones que tienen estas subclases se ejecutan, por ejemplo, de que la TNT explote, el agua fluya, la tierra sea fértil para cultivar. Pero en este caso, en estas últimas dos líneas, ponemos que la TNT y la tierra se rompan. Y aquí están. El cubo de TNT se ha roto y el cubo de tierra se ha roto. No es necesario que estén aquí en nuestras subclases escritas específicamente, ya que las heredamos de la clase padre. Bueno, esto sería una breve explicación de lo que es la herencia, y sigo con mi compañero Cristian, que nos va a explicar un poco más del polimorfismo.
Bueno, a mí lo que me gustaría hacer es dar una retroalimentación de lo que sería la herencia, la parte de la herencia. A final de cuentas, imaginemos que esta es nuestra clase padre. Esto sería un cubo normal, sin atributos específicos, imaginemos eso. En lo que sería la herencia, al momento de nosotros heredar los atributos y métodos dentro de nuestras clases hijas, los heredamos tal cual, sin modificar nada, sin cambiar nada, nada de eso. Es por eso mismo que existe el polimorfismo. ¿Qué es lo que hace el polimorfismo? Nos permite modificar estos atributos y métodos dentro de nuestras clases hijas. Porque, por ejemplo, si nuestra clase padre, que nosotros tenemos estas piedras, si nosotros lo rompemos, haciendo que tengamos, como habían dicho mi compañero hace un momento, nuestro atributo nuestro método romperse, que es el que tiene el bloque, pues nos va a dar el mismo bloque, nos va a dar el mismo bloque como tal. Y esto, tengamos un ejemplo de como si esta es la clase padre y se lo estamos heredando a su clase hija, que sería esta que está abajo. Bueno, ambos, en caso de la herencia, van a tener la misma acción. Y nos van a dar su mismo objeto. Y si se dan cuenta, como en el ejemplo de mi compañero, estos objetos tienen textura, volumen y tienen un nombre. Como por ejemplo, si yo lo rompo, aquí es donde yo puedo ver el nombre del objeto. Eso sería uno de sus atributos: nombre, dimensiones y textura, que es pues de cómo se ve el bloque. Bueno, ya entrando al tema de lo que es el polimorfismo, que se traduce en muchas formas. Esto en sí es muchas formas de cómo obtener un objeto. Como ya dije, este sería nuestra clase padre. Si nosotros heredamos a sus clases hijas, nos quedaría esto. Pero aplicando el polimorfismo, nosotros podemos editar dichos atributos y métodos como serían en esta forma. Porque como ven, aquí el método, el atributo más bien dicho, textura, se modificó. Del mismo modo, el nombre también lo hizo. Y se dan cuenta, al momento de romperlo, no nos da el mismo bloque, sino que nos da un bloque con una textura diferente y con un nombre distinto. No nos da el mismo bloque. Esto es un indicio de polimorfismo, ya que se modificó tanto el nombre, la textura y el objeto que nos da al momento de romperlo. Sin embargo, hay cosas que no se cambian, como sería los atributos romperse y las dimensiones, que también pueden ser modificables. Sí, eso también puede ser modificable, pero pues esos son los que se cambian. También tendremos otros ejemplos similares, como serían estos objetos de aquí, que si se dan cuenta, aquí cambia otro atributo, que sería el de romperse. ¿Por qué? Porque romperse también tendría otra característica, que sería el tiempo en el que se rompen. Por ejemplo, este se rompió, si se dan cuenta, se rompió un poco más lento más rápido de lo que lo hizo este objeto, el diamante. Ese también sería un atributo que se modificaría. Y nos dropea otro objeto distinto. Ya no siendo un bloque, sino siendo otro objeto. Sino siendo un objeto como tal. Lo mismo aquí. Que nuevamente se cambia el nombre, se cambia la textura. Las dimensiones no se modifican. Igualmente se va a modificar aquello que nos está dando al momento de romperlo. Pero si nos damos cuenta de algo, es que, ¿vieron eso? Esparce partículas y además un brillo al momento de nosotros interactuar con él. Eso también sería una parte de lo que nosotros podríamos modificar dentro de los atributos que estamos heredando de nuestra clase padre. O que podríamos añadir. Al final esto es lo que nos permite el polimorfismo, que es editar o añadir atributos de nuestra clase padre. En este caso, nosotros añadimos el atributo de brillar al momento de interactuar. Y también se puede cambiar esto. Y si se dieron cuenta, también soltó lo que se llamaría en el juego como experiencia, que son esas partículas verdes que se vieron. Ese también es otra forma de otro atributo que se ha añadido, que al momento de que lo rompemos,
nos va a dar experiencia. Y esta es otra forma que también ya lo había explicado, pero al final de cuentas es el tiempo en el que se rompe el objeto, que sería otro método que se puede apuntar también a esta parte. También podemos modificar, otra cosa que podemos modificar también o añadir es la cantidad de cosas que nos va a dar. Por ejemplo, aquí, dentro del diamante, lo que nos dio solamente fue un objeto. Dentro del resto, lo que nos dio fueron 4. Es otra de las cosas que podemos hacer junto con el polimorfismo. Y como dije, ya es muchas formas de representar a una clase. Y eso es lo que nos permite hacer variedad dentro de lo que es nuestro código, o en este caso, un juego. Los dejaría con mi compañero Jonathan para que explique esta parte de códigos, etcétera. Bueno, por si no entendieron, se les explicará en ejemplos, en ya cosas ya más contextuales, en algo que ya podemos ver en la sociedad o así, cosas. Por ejemplo, en un ejemplo de herencia, podemos ver que la familia programadores es la clase principal. Podemos decir que el abuelo le hereda a su hijo lo que es lo de ser programador, y así el hijo se lo hereda a su hijo, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí creamos los atributos que es saludar y trabajar, y estos atributos se los pasa a la clase hijo, y aquí solo se mandan a llamar, y es por eso que al momento de imprimirlos en pantalla ya no se tiene que mandar a llamar lo que es la familia de programadores, sino como ya se los heredó a la clase hijo programador, ya se manda a llamar lo que es la clase de hijo programador. Y puedes ver al momento de ejecutar el código ya nos muestra lo que es el saludo y, y el lenguaje que está usando, y el proyecto que está haciendo. Y en, en el ejemplo de polimorfismo se crea la clase principal, que es animal, y se crea, se puede decir que los atributos de hacer sonido. Lo que tiene aquí es de que no se los hereda, sino que como que hace que las subclases entren en este atributo, sino que el atributo se adapte a cada clase, sino que va cambiando de forma. Pues, por ejemplo, no se lo puede heredar porque pues no, en cada clase no puede ser el mismo sonido, por eso es que se va adaptando dependiendo de la clase. En el momento de ejecutar, ya se imprime cada sonido dependiendo de la clase, pues es que se va adaptando, y no se puede heredar porque si no, pues sería como un error, o no estaría bien. Y bueno, mi compañero Akbar les explicará otros ejemplos por si todavía no les queda claro. Bueno, aquí vamos a ver unos ejemplos de con bloques igual de Minecraft. En el ejemplo de herencia, estamos creando una clase llamada bloque, y a esta clase le estamos, el constructor está asignando un atributo llamado material. Después creamos dos subclases, que sería un bloque de piedra y un bloque de madera. Al ser subclases, heredan bloque, les permitiéndoles usar el atributo material. En su salida, pues van a escribir, como caso de
en material estamos generando aquí una salida por escrito en piedra y madera, pues van a poder generar un escrito que diga piedra y madera. En el caso de polimorfismo, estamos definiendo un bloque y a este bloque le estamos dando un método, se llama romper. Entonces, los dos siguientes clases, bloque de piedra, también heredan bloque, y el bloque de madera, la diferente clase responde al mismo método de manera específica y a su propia implementación. Ambos bloques permiten implementar romper de diferente manera, pero pues aquí básicamente es la misma. Dicen diferente manera porque son diferentes clases. Entonces en su salida, pues nada más te dice que has roto un bloque de piedra y un bloque de madera. Bueno, eso sería todo por nuestra parte y nos vemos luego.